¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Mi nombre es Ninfa Moreno Palacio. Vivo en Medellín y soy el cuarto lugar en una familia de 10 hijos. Para la gloria de Dios, de padres católicos. Sin embargo, tuvimos desde el principio muchas dificultades, porque teniendo yo 7 añitos, una tercera persona entró en la familia y esto nos trajo muchos problemas. Yo recuerdo que desde esa edad de 7 años empezaron muchos sufrimientos en mi familia. Había mucho maltrato físico, verbal, infidelidad y todo lo que se pueda desprender de ahí, de esa infidelidad que nos afectó demasiado a todos los hijos. Yo soy la tercera, pero después de 3 hombrecitos, uno de ellos murió. Y siento que esa vida en la familia me afectó muchísimo, muchísimo, y no tenía pues como la forma de buscar una ayuda ni en el colegio, ni en mi familia, porque no había familia. Simplemente habían unas personas que estaban en una casa y que con muchísimos problemas, cada uno miraba cómo tratar de salir adelante. Esto entonces nos llevó a que muchos de la familia, muchos de los hijos, rápidamente tratáramos de salir de la casa, del hogar. Yo fui una de ellas, me casé muy joven, un matrimonio que duró 3 meses, ya se alcanzarán a imaginar las consecuencias de todo esto. El señor se fue a una cárcel, yo me quedé sola y muy enferma porque recuerdo estar 3 meses en una cama, demasiado enferma y no sabía qué me pasaba. Me quedé y hice el proceso de la nulidad del matrimonio y sí, obtuve esa nulidad. Y después de 10 años de estar sola, tuve otra relación que de ahí nació mi hija, también con consecuencias peores que las primeras. Fue gravísimo pues la situación en la familia. Considero que esto afectó también demasiado a mi hija. Algo que debo resaltar es que como yo recibí de mi mamá mucha orientación a nivel religioso, a nivel espiritual, yo nunca me aflojé de Dios. Siempre iba a la Eucaristía y siempre buscaba mucho en el Santísimo la paz que yo recibía en ese lugar, porque cuando iba después de tantos problemas, de tantas dificultades, yo me iba 2 o 3 horas al Santísimo y de allá venía distinta para continuar el camino. Estos problemas pues fueron demasiado graves, demasiado. Yo no buscaba la ayuda pues como de nadie, sino que yo iba a la iglesia, al Santísimo, a orar, hacía el rosario. Bueno, entonces esto pues les digo, nos afectó a todos los de la familia, pero yo me considero una de las más afectadas porque yo era, siendo la hija mayor, yo siempre atendía a mi papá cuando llegaba, le ofrecía una comida, y por eso recibí mucho maltrato porque mi mamá me consideraba que era muy alcahueta con él, por el mal comportamiento de él. Entonces mi mamá me decía alcahueta, que yo no tenía por qué hacer esto. Sin embargo, yo lo seguía haciendo porque yo pues no entendía tantas cosas que estaban pasando en ese momento. Al fin y al cabo era muy niña. Yo más adelante, eh, pues empecé a estudiar, hice mi universidad con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, casi podemos decir que casi sin la ayuda de mis papás, porque mi papá no nos quería dar estudio, entonces nosotros ayudábamos y trabajábamos
en casas de familia, donde nos tocara trabajar para darnos el estudio, para salir adelante, decíamos nosotros. Luego, después del colegio, pues afortunadamente pude hacer mi universidad, una universidad que me ofreció la oportunidad de pensar en mí y de pensar en los demás. Y por eso cuando yo terminé de estudiar, siempre trabajé en colegios, en escuelas, y siempre veía en los niños y en los jóvenes unas personitas que a lo mejor habían tenido problemas como yo, y entonces eso me ayudó mucho para entenderlos y siempre estar dispuesta a ayudarlos, a escucharlos y a ayudarles a buscar soluciones a sus dificultades también a nivel familiar. Otra de las características como muy sobresalientes en mi vida fue que he permanecido muy enfermo, muchísimo. Desde muy joven siempre tenía enfermedades que los médicos nunca han podido encontrar qué era lo que me pasaba. Por ejemplo, dolores muy fuertes de cabeza, el estómago muy inflamado, dolores en el pecho demasiado impresionantes, gastritis muy crónicas, pues me han hecho toda clase de exámenes. He conocido muchos hospitales en Medellín buscando la solución a estos problemas y podría decir que nunca me han encontrado una causa a estas enfermedades. Entonces, en vista de que no me encuentran la solución, yo he acudido a sacerdotes y afortunadamente he encontrado pues la oración de muchos de esos sacerdotes donde he ido a buscarlos. También comete uno las faltas o el error de ir a buscar soluciones también, donde le dice una vecina, una amiga, ven y te llevo a tal parte, donde, por ejemplo, la señora de Los Ángeles, pero eso es lo que menos debemos buscar. Yo digo gracias a Dios, no me he aflojado de Dios, porque este sería el momento que yo no estaría contando este testimonio. Resulta que con la pandemia, en el 2019, había empezado ya en el 2018 la consagración a la Santísima Virgen. Mi mamá nos infundió mucho el amor a la Santísima Virgen, entonces en el 2019 yo empecé a hacer la consagración y efectivamente ya me tocó la consagración en plena pandemia. En ese momento, pues en mi casa yo me dedicaba a escuchar testimonios de conversión, a darle ánimo a mi hija, porque ella decía, ¿cómo vamos a estar encerrados tanto tiempo? Una cantidad de preocupaciones. Entonces, yo empecé a ver esos testimonios de conversión, porque soy consagrada con lazos de amor mariano. Y mirando en YouTube, me encontré los testimonios de Misión Rúa y vi el testimonio del padre Claudio. Inmediatamente yo empecé a buscar quién era el padre Claudio, más testimonios, y cada vez esto me llamaba más la atención. Yo decía, esto debe ser algo muy bueno, y yo pues durante todo el día siempre estoy desde las horas de la mañana, voy a la Eucaristía, primero voy al Santísimo una hora, luego voy a la Eucaristía, luego me quedo con un grupo haciendo el rosario, luego en la tarde pues hago la coronilla, escucho música católica, siempre estoy como en esa función. Entonces, cuando escuché el testimonio del padre Claudio, yo inmediatamente le dije, Jesús, si tú quieres que yo ayune, me vas a dar la gracia, porque yo considero que no sería capaz de hacerlo, porque ya lo había hecho ayunos de un día y por ahí a las 4 de la tarde aguantaba hasta esa hora, me dolía mucho la cabeza y ya a esa hora más o menos comía o más tardecito, pero no aguantaba más de un día, no. Empecé a decirle, Señor, dame la gracia. Yo voy a un grupo de oración también cerca a mi casa, se llama Luces del Cielo, y allí le decía, Señor, si tú quieres que yo ayune, dame la gracia del ayuno, yo quiero hacer el ayuno de 40 días. Y resulta que en este año
yo pues todavía sigo o seguía, porque ya puedo decir que estoy muy sana. Seguía pues con muchos dolores, con enfermedades, como les digo, yendo mucho al médico. Yo espero unos 15 días y cuando veo que la enfermedad no se me ha pasado con un remedio, con el otro, entonces voy al médico, me mandan los exámenes salen buenos, me los repiten, vuelven y salen buenos. Entonces, me escuché también el testimonio del padre, los testimonios del padre Carlos Cancelado, el testimonio de Iván Gutiérrez y el testimonio de una señora que yo no sé si es Luli o Zuli Martínez, que tiene 83 años, porque yo siempre pensaba, ¿será que yo sí soy capaz o yo sí puedo hacerlo? Bueno, entonces cuando escuché esos testimonios, dije, no, yo voy a pedirle al Señor y seguí pidiéndole al Señor que me diera esa gracia. Resulta que eh, las primeras semanas de junio estuve muy enferma 8 días, entonces yo dije, bueno, no, ya es la hora, voy a empezar, me voy a entregar definitivamente a Dios y empiezo a hacer el ayuno de 40 días. El día 30 de junio voy a la Eucaristía y le digo al Señor, Jesús, te invito a ayunar en mí. Yo ese día sentí un gozo, una alegría, yo no me hallaba, yo me sentía muy feliz, muy contenta. Al otro día voy a la Eucaristía como siempre, voy al Santísimo y le digo, Jesús, ven a ayunar en mí. Empiezo antes de eso, pues yo pedí a la misión, mandé un correo pidiendo toda la información del ayuno Rúa. Me lo respondieron como al segundo día. Todo para mí era una alegría muy grande, porque yo decía, Jesús sí va a venir a ayunar en mí, Jesús ayuna en mí. Entonces empecé el ayuno y ese día que le digo a Jesús, Jesús ven a ayunar en mí, cuando estaba empezando la Eucaristía, veo cómo me coloca al lado derecho del sacerdote la imagen de la cena del Señor. Yo no sé qué sentí, yo sentí mucha alegría, yo sentía un gozo inmenso y yo decía, Jesús, ven a ayunar en mí. Al segundo día volví y le dije, Jesús, ven a ayunar en mí. Inmediatamente me presentó la hostia grande en una patena y el sacerdote todavía no había llegado al momento de hacer esto, de hacer esto ya de la hostia, de la consagración, no había llegado, pero observé cómo me presentó la hostia. Cada vez que yo iba al Santísimo, le decía, Jesús, ven a ayunar en mí, y yo sentía mucha alegría. El primer día tuve una dificultad, considero que un ataque del enemigo, porque yo le dije, este ayuno lo voy a hacer para honra y gloria de Dios y mi principal objetivo es mi sanación, liberación y conversión. Y yo sé que si yo me libero y me sano, también mi familia va a ser sanada en el nombre del Señor. Y mi hija también, porque ha tenido pues consecuencias de todo esto. Entonces, empecé a hacer ese ayuno y me voy el primer día a acompañar a mi hija a un examen médico. Y estando en una calle pues de Medellín en el carro, pasó un habitante de calle y se vino a arrancarnos el espejo del carro, pero con una fuerza que yo decía, con esta misma fuerza que este muchacho está cogiendo ese espejo para llevárselo, con esa misma fuerza estoy haciendo yo, empecé el ayuno, porque yo voy a rescatarme y a rescatar Jesús va a rescatarme y a rescatar a mi hija con este ayuno. Yo solamente volteé la cara para un lado y empecé a orar, el muchacho se llevó el espejo, pero yo lo consideré como un ataque del enemigo, porque yo dije, hoy voy a empezar y hoy Jesús va a ayunar en mí y voy a recibir muchas bendiciones. Luego, como al sexto día, me pasó algo, me pareció curioso también, porque yo me conecté y yo sentía que algo no me, pues que algo no me iba a dejar participar y funcionar en la reunión. Y fui y le dije a un vecino que por favor me mirara que el audio no me quería funcionar. Y él, siendo un empleado pues de una oficina que sabe mucho de estas cosas, no fue capaz tampoco de ponerme el audio a funcionar. Definitivamente no pude participar. Lo consideré también como un ataque del enemigo y me dio ese día mucha lloradera.
Lloré mucho todo el día, como hasta las 9 de la noche. Y a las 6 de la tarde, yo ya había ido a la Eucaristía, me puse a ver en Televid la Santa Eucaristía y le dije al Señor, Señor, háblame, háblame, Señor. Y lo primero que pronuncia el sacerdote es, ¿en quién sigues poniendo tu confianza? En los seres humanos. ¿En quién sigues poniendo tu confianza? La lealtad, la confianza. ¿A quién sigues pidiéndole amor? Entonces yo escuché la Eucaristía con mucha devoción y le dije, gracias, Señor, porque entendí perfectamente lo que él me estaba diciendo y a qué situaciones se refería cuando me decía, ¿en quién sigues poniendo tu confianza? Lloré como hasta las 9 de la noche, ya hice el rosario nuevamente en la noche con el grupo de oración y me acosté. En los primeros días sentí todos los dolores que me dan, dolores en el lado derecho, sobre todo de la cara, gastritis crónica, unos dolores de estómago impresionantes. De pronto, cuando tomaba el agua exorcizada, botaba una espuma blanca, como que me dieran ganas de vomitar y botaba una espuma blanca. Los dolores en las rodillas, porque tengo desgaste en las rodillas. Un día de tantos como el sexto día me dio un dolor demasiado fuerte en la pierna derecha que me venía hasta la columna. Pero como yo he escuchado todos los testimonios, pues muchos testimonios, demasiados, todos los días me escucho 2 o 3 testimonios de la misión, yo he escuchado lo que el sacerdote dice, entonces no me daba susto, sino que inmediatamente cogía el aceitico, la salecita, el agua exorcizada y los utilizaba. Tomaba, me ponía la salecita en la boca y el dolor se me pasaba. También en los primeros días desperté, sentía un frío demasiado intenso, intensísimo en todo el cuerpo. Ese quinto o sexto día que desperté con ese frío tan aterrador, desperté diciéndole, Señor, sácame de esa nevera. Y el frío se me quitó y esta es la hora que yo no tengo que llegar de la iglesia a tomarme un tinto o una aromática, algo caliente, porque el frío se me quitó. Esa es una de las primeras cosas que empecé a experimentar. Los dolores en este momento se han desaparecido. Yo tomaba unos medicamentos para el colesterol, no los he vuelto a tomar. Ya el tiempo que terminé antes del ayuno, no los he vuelto a tomar. Entonces, empecé a ver desde los primeros días, pues como toda esa sanación interior. Les decía yo que he contado con el apoyo de varios sacerdotes que me han colaborado mucho con la oración. Cuando yo me encontré en YouTube las oraciones de Misión Rúa, empecé a hacerlas. En las horas de la noche, siempre coloco la oración de sanación, la oración del vientre materno. Escucho cuando me despierto, escucho las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Todo el material que han mandado, yo lo he aprovechado demasiado en YouTube. Después entonces empiezo a ver también cómo mi hija, por ejemplo, yo empiezo a ver en mi hija algunos cambios y es que ella, por ejemplo, la adicción al café, al tinto, la va dejando y ella me dice, yo no quiero tinto porque me dan ganas de vomitar. Más o menos a partir del sexto día, yo observo también cómo el Señor me va mostrando los pecados. Yo le digo, Señor, Señor, te pido perdón y misericordia. Y he soñado varias veces arrodillada, pidiéndole al Señor perdón y misericordia por mis pecados, por los pecados de mi familia, por los pecados de mi hija. Me ha mostrado esos pecados de gula. Yo no pasaba medio día o más de un día sin comer porque me dolía demasiado la cabeza. Y estos días del ayuno, yo sinceramente, yo no sentí, solamente el primer día me dio ansiedad de comer por allá a las 5 de la tarde. Inmediatamente me puse a escuchar un testimonio de Misión Rúa y se me fue las ganas de comer y continué mi ayuno. Entonces les decía, el Señor me muestra esos pecados de gula, de soberbia, de lujuria, de ira, de pereza.
Y yo le digo, Señor, perdóname, Señor, perdón y misericordia, Señor, porque te he ofendido con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, con lo que he dejado de hacer. En el sexto día también me pasó algo, me parece bonito, porque una señora me llamó del grupo de oración que si podía ir a visitar un enfermo que estaba en una clínica y no tenía quien lo visitara. Yo inmediatamente le dije que sí. Me fui a visitar el enfermo. Cuando vine de allá, pues ya era la hora de comer. Cogí el pancito de siempre, le eché la salecita, el aceite, el agua, y me pareció muy extraño que ese pan me sabía dulce, y era el mismo pan de siempre. Y por ahí 2 días el pan me sabía dulce en la mañana, a mediodía, en la tarde. Solamente me comía 2 pancitos porque ya con eso quedaba satisfecha y no tenía más ganas de comer. Tomaba mucho el agua exorcizada. Gracias a Dios tenía una cantidad de sal exorcizada porque el sacerdote que nos acompaña en el grupo de oración, siempre que nos encontramos con él, nos exorciza el agüita, la sal y el aceite. Entonces, eso, cuando yo vine de visitar el enfermo y el pan me sabía dulce, decía, Señor, esto es lo que a ti te gusta que nosotros hagamos. ¿Cuántas veces hemos podido hacerlo y no lo he hecho? Y estoy mirando, ahorita que decían también, dando las conclusiones, ¿cuál es mi vocación? Yo fui docente y ya me retiré pues hace 5 años, pero en este momento el Señor me está llamando permanentemente a visitar a los enfermos en las clínicas. Esta semana, por ejemplo, estoy programada para visitar a una prima que le tuvieron que amputar un pie por el azúcar en la sangre. Hace poquito, lo que les decía, visitar a este otro señor que también estaba en una clínica y su familia no podía estar con él. Otra compañera que estuvo también hospitalizada porque tuvo un tumor demasiado grande en el estómago y para la gloria de Dios se lo pudieron retirar y ya está pues en las quimios, pero ha estado supremamente bien. Le digo que todos esos dolores fueron los primeros días, fueron pues como por ahí hasta el 10º día, porque ya no he vuelto a tener ningún dolor. Un día me pasó algo muy bonito, haciendo la hora de la misericordia, estaba haciendo también el Vía Crucis y estaba escuchando las horas de la pasión. Yo después de que hice esas 3 oraciones, empecé a hacer una oración de pedirle perdón al Señor y de acción de gracias. Aquí en la sala donde estoy tengo el cuadro del Señor y entonces le pedí mucho perdón y misericordia por todos esos pecados que he cometido, por los pecados de mi familia, de mi hija, y sentí como si me hubieran pasado un pañito húmedo al lado derecho de mi cara, que es donde más me duele. Es un dolor impresionante que uno llamaría, las mamás de uno le dirían una neuralgia. Y desde ese día el dolor no me ha vuelto a dar. Y ya pues han pasado, porque terminé el 9 de agosto el ayuno. Él también me mostró el Señor en muchos de los primeros días, me mostró varias cosas. El Señor me muestra de varias maneras. En el Santísimo me habla, cuando quiere, por ejemplo, que ore por alguna persona que esté enferma, me habla, me repite el nombre de esa persona varias veces. Cuando está en peligro también me dice y me muestra, sobre todo en sueños me muestra muchas situaciones y me ha dicho, es para que le ayudes a las personas que les puedas ayudar. Ustedes ya entienden, porque si están en oración entienden que ahí vienen también los ataques de personas que si uno les dice, pues les advierte sobre algo, a lo mejor no creen o lo que sea, pero yo le he estado pidiendo pues mucho al Señor y en mi grupo de oración pido mucho apoyo porque son personas de muchísimos, de más de 24 o 25 años de oración y ellos pues nos pueden apoyar y además tenemos también sacerdotes en el grupo de oración que nos acompañan y nos ayudan. Me mostró también muchas personas por las cuales debo orar, porque de esa segunda relación prácticamente toda la familia no estuvo de acuerdo y entonces se me vinieron todos encima, pero no de frente. Fue a través de mucho daño, mucha maldad y el Señor me ha mostrado muchísimas cosas, muchísimas,
pero me ha dado la gracia de poder orar muchísimo, demasiado, demasiado, y por las personas que les he podido pedir perdón, encontrándomelas personalmente, lo he hecho. Y con las que no, he estado escribiendo una carta, incluso también lo he tenido que hacer. Mi mamá hace más de 15 años que murió y también lo he hecho con ella y con mi papá, pidiéndoles perdón, perdonándome yo. He hecho mucho las oraciones que tienen en la misión y cada vez que voy al Santísimo, si esa persona me puedo encontrar con ella, le pido perdón, y si no, hago la carta de perdón y voy en el Santísimo y la leo y luego la rasgo y la rompo y la quemo. Y yo personalmente siento que si en este momento yo me encontrara con una de esas personas que me han hecho tanto daño, y lo he hecho, siento que no les guardo rencor, oro mucho por ellas, le pido mucho perdón al Señor por mis pecados, por sus faltas, pero esto me ha ayudado a mí a seguir adelante. He recibido muchas bendiciones, mi hija también, mi familia también. Otro día que me parece muy bonito es que un día estaba escuchando, porque desperté mucho en el ayuno a las 2:30 de la mañana, entonces inmediatamente me ponía a hacer las horas de la pasión de Luisa Picarreta, y un día me pasó algo que a mí me pareció muy bonito, pero me dio susto también, y fue que yo las escuchaba en el celular, y pues estando despierta, de pronto sentí como que eso que estaba dialogando Luisa Picarreta con el Señor, no eran ellos quienes dialogaban, sino que era yo quien dialogaba con el Señor. Y yo le dije, Señor, ¿qué me vas a decir? Señor, porque a veces me da susto, pero siempre Él es muy cauteloso y no lo asusta a uno, sino que le habla con mucha paciencia y le habla con mucha ternura, y a mí personalmente me muestra con mucha dulzura las cosas que me va a mostrar. Pasé muy contenta cuando pues encontré como ese diálogo con él, y he seguido haciendo mucho las horas de la pasión. Les decía, todos esos malestares se han ido desapareciendo, no estoy tomando ningún medicamento. En el día 38 yo le estaba pidiendo mucho al Señor que me mostrara si hacía el ayuno de San Pablo. Yo considero que lo tengo que hacer, pero en ese día 38 tuve un sueño muy feo. Pienso yo que fue muy feo porque iba en un carro por un camino y encontré una casa muy fea, un rancho negro quemándose en muchas llamas, y al lado había como una persona, pero la persona no se quemaba. Entonces yo me desvié del camino y seguí. Luego aparecí montada en un caballo, pero ese caballo no caminaba rápido y yo lo empujaba para que siguiera. Luego llegué a un lugar donde estaban como en un convento, donde habían unas monjitas, y una de ellas me dijo que teníamos que llevar mucho la palabra de Dios. Entonces, al otro día, madrugué pues al Santísimo y allá me puse a orarle al Señor, y me empezó mucho como un malestar en el estómago impresionante, impresionante, pues tanto que me tuve que venir para la casa porque no soportaba, y yo decía, pues este estómago sonando bien duro y yo aquí en el Santísimo. Entonces me vine para la casa y no hice el ayuno de 40 días, pero sí terminé. No hice el ayuno de San Pablo, pero sí terminé el ayuno de los 40 días. Cuando lo estaba terminando, ya no lo quería terminar. Yo decía, Señor, no te vas a ir, no te vas a ir, yo me quiero quedar contigo el resto de mi vida. Yo pienso que mi hija, yo no les dije, pues yo vivo sola, y no le dije a mi hija pero ella se dio cuenta en algún momento y me dijo, mami, ¿por qué no estás comiendo? Y yo le dije, porque estoy haciendo el ayuno de 40 días. Y yo voy a hacer este ayuno y voy a hacer muchos más, porque yo le estoy pidiendo al Señor que me sane de tantas heridas, de tantas cosas que tengo, y estoy pidiendo la sanación, la liberación y la conversión para mi hija y para toda mi familia. Entonces, bueno, ella me dijo que bueno, terminé mi ayuno y puedo así, a grandes rasgos, decirles, por ejemplo, que
El pecado de la gula, les digo que he mejorado muchísimo porque yo sí considero que era una de las cosas que más me afectaban. En mi hija también. He visto muchos cambios en mi hija, todo para la honra y la gloria de Dios. He aumentado mucho más la oración, orando mucho por las almas del purgatorio. La importancia de la confesión. Cada semana iba a la confesión y así fueran cosas que uno considera pequeñas, pero yo decía, yo me tengo que confesar, tengo que ir a contarle, y porque el Señor me iba mostrando como cada semana qué pecados habían y que debía confesarlos. Sentí y siento mucha paz, mucho gozo, mucha felicidad. Yo en este momento le estoy diciendo, Señor, estoy preparándome para el segundo ayuno. Esas enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu, gracias a Dios, cada 8 días tengo el encuentro con el grupo de oración y todas las noches hacemos el rosario, nos conectamos al rosario, y cada vez que tengo como algo que me preocupe o algo que quiera comentarles, les cuento allá en el grupo de oración y ellos me colaboran y me apoyan. Jesús nos muestra muchas cosas que uno no puede ver con sus ojos. Yo les cuento que a mí esa segunda relación me tenía muy afectada porque yo ni veía ni escuchaba. Y cuando me consagré a la Santísima Virgen, empecé a ver las cosas que yo no podía ver con mis ojos y a escuchar las cosas que no podía escuchar, y a escuchar más a Dios y a escuchar más a la Santísima Virgen. Considero que el pecado nos esclaviza. A veces uno como ser humano no lo entiende, o a veces quiere hacerse el que no entiende, pero llegará un momento en que el Señor, con su misericordia, nos rescata. Y lo más bonito es que nos rescata siempre con sus brazos abiertos para recibirnos como a ese hijo pródigo que Él siempre está esperando. La importancia de estar en los grupos de oración. Yo, en el momento que siento que necesito ayuda, llamo a las personas del grupo de oración, o voy donde ellas, o ellas vienen donde mí, y he recibido mucho apoyo. También les decía, de los sacerdotes que he visitado, también he recibido ese apoyo. Esos pecados, pues les decía, la gula, la soberbia, la lujuria, el miedo, los pensamientos negativos, todas esas cosas que nos afectan y que no nos dejan vivir en paz, todas esas cosas con el ayuno se pueden eliminar. Me gustaba mucho el café, el chocolate, todo eso ya, esas ganas de comer, de tomar tinto todo el día se desaparecieron. He escuchado y he leído también en la Sagrada Biblia cómo hay espíritus que solo salen con ayuno, oración y caridad. Y a mí personalmente, mucha oración. Y este ayuno me ha ayudado impresionantemente, sobre todo con estas cosas que me pasaban, que yo no encontraba una explicación y que los médicos no encontraban una explicación. Le agradezco demasiado al Señor, a la Santísima Virgen, a Misión Rúa, al Padre Claudio. No me pierdo todo el material que colocan en YouTube, porque en el otro no lo he podido abrir con facilidad, pero en YouTube no me pierdo todos los testimonios. Todos los días veo 2 o 3 testimonios. Las oraciones las hago todos los santos días, como decían ustedes ahorita. Mantengo el celular en la cocina y ahí estoy haciendo lo que esté haciendo, cualquier oficio que esté haciendo. Tengo las horas de la pasión, tengo las oraciones de misión, tengo el Santo Rosario, tengo alguna de estas cosas estoy haciendo, pero todo el día estoy como concentrada, hablando con el Señor, diciéndole, Señor, háblame que yo quiero escucharte. Me falta todavía como hacer muchas más de las cosas, por ejemplo, que nos recomiendan en la misión, por ejemplo, lo de las misas gregorianas. Yo sí he mandado las misas por los difuntos, pero no las gregorianas. Muchas gracias a ustedes, también al Padre Claudio. Bendiciones para todos.